Recibí una llamada de que mi esposo Mike había tenido un accidente por caída y fue corriendo al hospital. Allí el médico me dijo que la cirugía fue exitosa, pero Mike no había recuperado la conciencia y podría despertarse pronto o podría tomar 1 año o incluso 10 años para escuchar. Esto me arrodillé desesperado al día siguiente. Sobrino Tyler visitó la habitación del hospital. No lo había visto en años. Tío Mike, me dejó algunas para dártelas. Hace un tiempo, dijo entregándome una carta que insistió en que la leyera. Solo en privado leí la carta que revela una confesión increíble para que Mike verificara su confesión. Desnudé al inconsciente Mike y encontré del contenido de la carta sin que yo lo supiera. El secreto de Mike fue expuesto, lo que llevó a un giro inesperado de los acontecimientos. Mike y yo nos casamos temprano. Entre nuestros amigos porque nos entendimos muy bien, fue en el momento en que comencé a disfrutar de mi trabajo, así que le dije a Mike. Quería seguir trabajando después del matrimonio y acordamos apoyarnos mutuamente. Pasaron los años y creo que todavía somos una pareja muy unida antes de convertirnos. 30 Yo quería tener hijos y cuando le conté esto a Mike, él también expresó su deseo de formar una familia. Luego comenzamos a intentar activamente concebir un día. El padre de Mike, voluntariamente en una institución, falleció, a quien no pudimos por conveniencia. Lo habíamos visitado regularmente y en la última visita fue hace apenas medio mes. Parecía estar bien entonces, así que su muerte fue repentina e impactante. La pérdida nos golpeó tan fuerte que apenas podíamos comer. Recibí mucha ayuda de mi suegro durante su vida. Mi esposo. Mike y yo nos casamos cuando teníamos poco más de 20 años, cuando él no ganaba mucho al principio. Mis suegros nos ayudaron mucho con los suministros de alimentos y finalmente comenzamos a ganar lo suficiente para criar a un hijo y comenzamos a pensar en pagarle a mi suegro. Justo cuando decidió mudarse a una instalación, había fallecido 2 años antes y queríamos pagar nuestra deuda con mi suegro ya que no podíamos hacer lo mismo por ella, así que cuando mi madre, Mike y yo nos ofrecimos a vivir con mi suegro, pero él no quería molestarnos como pareja joven y eligió vivir en una instalación administrada con sus ahorros. Cuando se mudó a instalación, vendió la casa familiar y terreno, los fondos de esta venta probablemente se usaron para su estadía en las instalaciones. Una vez mencionó que quería darle una herencia en vida a Mike, diciendo que tenía más dinero del que necesitaba para los años que le quedaban. Mike, que no quería preocuparse por eso, le dijo. Gastarlo. Y rechazar la herencia. ¿Quién podría haber imaginado que después de la muerte de mi suegra mi suegro nos dejaría tan pronto? Mike lamentó no haber insistido en vivir juntos y no poder corresponder a la bondad de su padre, pero nosotros no podía llorar para siempre. La pesadilla de la muerte de mi suegra estaba a punto repetirse. Mike tiene una hermana mayor que es algo problemática y apenas la conocí cuando murió mi suegra, ella solo estaba preocupada por la herencia. E ignorándonos a mi afligido suegro y a nosotros incluso antes del funeral, ella exigió su parte de la herencia en un tono autoritario y finalmente silenció a su exigente hija. Mi suegro dio lo que él llamó dinero de indemnización con la condición de que ella nunca volviera a mostrarle la cara. Tomamos esto como un repudio efectivo desde entonces. Ella no se ha presentado ante mi suegro, quiere verlo pero no puede, ya que él no ha compartido su paradero. Mike y yo no lo habíamos hecho. Había informado sobre la venta de la casa de sus padres, por lo que parecía que su hermana tampoco la había visitado, por lo que probablemente no sabía que la casa y el terreno ya se habían vendido. Sabiendo que podría exigir una parte de las ganancias de la venta una vez que ella se entera que podíamos mantener secreto la muerte de mi suegro, pero tratar sus quejas más tarde sería desagradable, así que decidimos contactarla y repartir todo equitativamente para evitar problemas futuros. El problema es el testamento. Mi suegro era muy preocupado por sus acciones después de su muerte, dijo que necesitaba dejar un testamento claro para evitar que ella actuara precipitadamente. Planeaba reunirse un abogado, lo cual escuché hace aproximadamente medio mes durante nuestra última reunión, pero falleció antes de que eso pudiera suceder.
Mike tuve que hablar con ella, así que llamó a su móvil sin estar seguro si ella contestó. Después de un largo timbre contestó Mike, se saltó los saludos y fue directo al grano contándole sobre la de mi suegro, los arreglos del funeral y luego la herencia. Pero a medida que pasaba el tiempo, Mike se irritaba cada vez más. La hermana de Mike tiene una voz fuerte y pude escucharla a través del teléfono. Ella dijo que no podía asistir al funeral, pero exigió su parte de la herencia. No hubo ninguna palabra. Luto para mi suegro. A pesar de su frustración, Mike trató de mantener la calma mientras hablaba con ella, pero parecía que ella dominaba la conversación después de colgar. Mike estaba visiblemente molesto y compartió que aparentemente ella se había divorciado y que discutiríamos la distribución de la herencia después del funeral. Mike estaba particularmente preocupado. Su sobrino. Hijo. Ella mencionó su divorcio, pero no se habló de cómo o dónde estaba haciendo su hijo. Todos los intentos por criarlo fueron eclipsados por el tema de la herencia. Mike pensó que era mejor que no viniera al funeral para evitar que se repitiera lo que pasó en el funeral de mi suegra. Acepté permanecer en silencio. Eso era lo que él prefería. Estábamos muy ocupados con las secuelas del funeral y otros procedimientos durante este tiempo. Ella seguía llamando casi a diario sobre la herencia. Inicialmente Mike explicó pacientemente, pero gradualmente comenzó a ignorar sus llamadas, simplemente respondiendo indiferente. Harto de sus constantes llamadas, Mike decidió conocerla y de repente ella se puso muy por el progreso de las cosas. Al escuchar esto me sentí incómodo y quise acompañarlo, pero él insistió en encontrarse con ella a solas por el pasado. Durante 2 años he estado ayudando con todos los procedimientos y arreglos posteriores a la muerte de los padres de Mike. Sintió que no sería correcto involucrarme más en el trato. Su hermana y la distribución de la herencia. Me aseguró que lo manejaría bien y me pidió que no me preocupara, así que confiando en sus palabras, decidí esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas. Inicialmente había planeado unirme a él de todos modos, pero un aumento repentino y el trabajo en mi empresa me hicieron imposible con su agenda, por lo que Mike terminó yendo. Encontrarme con ella a solas como estaba planeado ese día. Estaba increíblemente ocupado en el trabajo, con todos concentrados en silencio en sus tareas durante mi descanso. No pude evitar preocuparme por Mike. Traté de volver al modo de trabajo creyendo que no había noticias significaba que todo iba. Y de repente mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero el nombre del hospital apareció en la pantalla. Los teléfonos modernos muestran el nombre del remitente incluso si el número no está guardado, especialmente si es de una institución importante. Mike y yo estamos orgullosos de nuestra salud sin casi ningún hospital. Visitas en nuestra historia. La del hospital era la que mi suegra había frecuentado años antes de su muerte, pero no podía imaginar por qué me contactan ahora. Después de dudar respondí la llamada. La enfermera se presentó y confirmó el nombre del hospital. Después de escuchar el nombre de Mike me preguntó si yo era su esposa. Al confirmar que me dijeron Mike había sido llevado urgentemente al hospital. Necesitaban que fuera rápido, así que le expliqué la situación a mi jefe y salí del trabajo temprano. Al llegar, Mike todavía estaba en tratamiento. Una enfermera. Rápidamente le expliqué su condición diciendo que necesitaba una cirugía de emergencia. Me pidieron que diera mi consentimiento para firmar varios documentos, lo que dejó sintiéndome abrumado y en blanco. La enfermera, al verme en tal estado, me dijo con severidad pero amablemente: tienes que recuperarte. Tu esposo está luchando por vivirla. Las palabras me despertaron. Mike estaba peleando y los médicos estaban trabajando duro para salvarlo. Me di una ligera palmada en las mejillas para recuperar la compostura y seguilas de la enfermera firmando los documentos necesarios. Con el esfuerzo del médico, dijeron que había una alta probabilidad de que Mike recuperara la conciencia, lo que me trajo fue un ligero alivio, aunque permanecí alerta mientras organizaba lo esencial para su estadía en el hospital y contactaba a varias personas. No fue hasta altas horas de la noche. Finalmente pude sentarme a su lado sintiendo el calor de su mano. Me sentí abrumado por el alivio de que estuviera vivo. Las lágrimas fluyeron naturalmente, pero como estábamos solo nosotros en la habitación, dejé que tomaran su mano con fuerza.
Seguí hablando con él esperando que recuperara su conciencia, pero él permaneció sin responder durante toda la. Una enfermera me sugirió que descansara, pero me negué a irme. Su lado se enorgullecía de mi resistencia física. Alrededor del mediodía la hermana de Mike apareció inesperadamente en la habitación. Esta era la primera vez que la veía desde el funeral de mi suegra. Intercambiamos un breve asentimiento, pero internamente, me preguntaba por qué estaba aquí. A algunos parientes y colegas sobre la situación de Mike, pero ella no estaba entre ellos considerando los problemas en el funeral de mi suegra. Sabía que ningún otro pariente estaba en contacto con ella. En esencia, la familia y nuestra familia la condenaron al ostracismo. Suegro, ¿por qué estaba aquí pensando sola? Fue una pérdida de tiempo. ¿Cómo sabía sobre este hospital? Es común escuchar historias sobre alguien que vio a una persona conocida en un hospital, pero yo no había salido de la habitación de Mike. Era imposible que ella me hubiera visto en cualquier otro lugar del hospital. ¿Importa siquiera lo que esté pasando con él? ¿Tiene muerte cerebral? Parece que lo. Su suposición de muerte cerebral basada en su estado inconsciente parecía insensible. Una reacción normal es preguntar sobre su seguridad o las posibilidades de recuperación. Ella parecía haber descartado ya cualquier esperanza de recuperación, por lo que no ha recuperado la conciencia. Supongo que no le queda mucho tiempo, entonces ya sabes desde que hice el esfuerzo de. Aquí al menos deberías cubrir mis gastos de viaje y comida. Su actitud era exasperante. No la había invitado y aún así tuvo la audacia de exigir una compensación por su visita no solicitada. Luchando por evitar que mi irritación se mostrara. Me recordé a mí mismo que estábamos en un hospital rodeado por otros pacientes y. De la estación de enfermeras lo último que quería era montar una escena frente a Mike. Saqué un poco más de dinero del necesario de mi billetera y se lo entregué anticipando su potencial insatisfacción con una cantidad menor. No quería tener más conversación con ella en este momento, aparentemente satisfecha con la cantidad que salió de la habitación. Un paso ligero mencionando que iba a comer, pero justo cuando se fue se detuvo y llamó al niño a la habitación. Ya sabes quién es. Cierto, mi hijo, tu sobrino, voy a comer, así que cuídalo por mí, ordenó en un tono imponente y rápidamente se alejó de la habitación del hospital. Sus tacones golpeaban fuertemente él. Se movía tan rápido que ni siquiera tuve una oportunidad de decirle algo. El chico Lethbane parecía vacilante al principio, pero luego se acercó a mí con una mirada decidida. Hola, tengo algo que el tío me pidió que te diera. Parecía que se refería a mí, que hizo un gesto de que quería hablar en privado, así. Me agaché a su nivel, sacó algo de su bolsillo y me lo entregó. El tío dijo que te diera esto sin que mamá lo supiera. Dijo que si lo hago bien podría vivir con papá. Lo hice bien, ¿no? Le di unas palmaditas mi cabeza varias veces asegurándole que lo había hecho bien. El artículo me entregó era una carta mía. No era una carta formal, sino más bien un trozo de papel arrancado de un cuaderno. Leí apresuradamente la carta que Mike y su hermana habían escrito inicialmente. Se suponía que se encontrarían en un café, sin embargo, el día de su reunión, ella de repente lo llamó a su casa. Mike, que sospechaba que algo había fallado y decidió documentar los eventos mientras buscaba una oportunidad. Mencionó una lesión misteriosa que había sufrido. El momento de la muerte de su madre, lo cual fue una novedad para mí. Probablemente lo trató él mismo sin mi conocimiento. La carta me hizo preguntarme por qué mencionaba esto ahora mientras continuaba leyendo. Historia increíble que se desarrolló durante las disputas sobre la herencia de su madre. Mike una vez sintió una sensación extraña en su pierna después de caminar entre una multitud, descubrió un corte profundo en su muslo. Sorprendido, encontró un cuchillo en su bolsillo que usaba para trabajar. La hoja no estaba expuesta, pero pensó que podría haberlo. Accidentalmente. Afortunadamente, el útero parecía menor y probablemente sanaría rápidamente, así que durante ese tiempo ocupado decidió no decírmelo y se hizo cargo de la lesión él mismo. Sin embargo, ahora su hermana estaba insinuando que ella era responsable de la lesión que afirmó haber infligido entre la multitud con el objetivo de arteria, pero al fallar. Incluso sabía la ubicación exacta de la herida.
Revisé el muslo de Mike mientras estaba inconsciente y encontré el viejo corte. No es que no le creyera, pero una parte de mí esperaba que tal herida no existiera. Que alguien dañara a otro por una herencia fue espantoso, mientras que recibir una herencia es ciertamente mejor que no. Daño para aumentar la parte de uno es reprensible, sin embargo, contrariamente a mis deseos, encontré un viejo corte en el muslo de Mike, evidencia clara de las intenciones maliciosas de su hermana. La escritura apresurada indicaba que él lo había escrito mientras esta hermana abandonaba brevemente la habitación. Curiosamente ella había insistido en tener presente al sobrino. Su hijo Mike durante la discusión sobre la herencia antes de que ella fuera repudiada. Mike había adorado a su sobrino y probablemente recordaba esto. Parecía que planeaba usar a su sobrino como cebo. En una súplica entre lágrimas para asegurar una mayor parte de la herencia, Mike, sintiéndose amenazado, le había ordenado a su sobrino que me. La carta si algo le sucedía, agregó en la carta que había evidencia en el bolsillo interior de su chaqueta. Busqué en la chaqueta. Llevaba en el momento de su accidente las manchas de sangre de la caída indicaban la gravedad del accidente. No lo había tocado desde que la enfermera me lo dio junto con sus otras pertenencias. Según las instrucciones. Busqué en el bolsillo interior y encontré un objeto duro, era una grabadora de voz. Recordé que el médico mencionó que la gente normalmente intenta protegerse la cabeza durante una caída, pero Mike tenía lesiones en los brazos que sugerían que se estaba protegiendo el pecho. El médico incluso le había preguntado si Mike tenía afección cardíaca, lo cual era sorprendente ya que Mike siempre se jactaba de su salud y nunca había sufrido ninguna enfermedad grave. La grabadora de voz del bolsillo del pecho lo explicaba todo. Mike la había protegido para proteger la evidencia a riesgo de su propia vida. Reproduje la evidencia que Mike había arriesgado su vida. Y me quedé sin palabras. El contenido era tan impactante que no pude encontrar las palabras para expresar mi asombro, pero sin duda era evidencia que podía incriminar a su hermana. Inmediatamente contacté a la policía. Poco después la hermana de Mike regresó, alegremente dándose palmaditas en el estómago y diciendo que estaba satisfecha exigiendo la silla que usando, se sentó cruzando las piernas y comenzó a retocarse el maquillaje. Le pregunté sobre el resultado de la distribución de la herencia. Ella afirmó que Mike había aceptado darle una parte mayor cuando le pregunté si estaba con Mike. Cuando él cayó, ella dijo que se habían separado justo después de salir del café donde se conocieron. Afirmó que no sabía nada sobre el accidente. Estaba mintiendo. La conversación se había cambiado abruptamente para tener lugar en la casa de la cuñada y todo lo posterior. Los eventos fueron capturados en la grabadora de voz que Mike había protegido. Decidí no confrontar sus mentiras de inmediato, sino que le hice otras preguntas sobre los recuerdos. Mike y su padre, ¿por qué no nos había contado antes sobre su divorcio y cómo estaba viviendo ahora? También pregunté sobre cuando salió del restaurante, cuánto tiempo permaneció allí y el nombre del lugar. Sin embargo, pronto se irritó y me alejó exclamando que él era mi padre. Eres solo un extraño que se casó con un de la familia. De hecho, es posible que no tenga una conexión directa a la herencia, pero el accidente que puso en peligro la vida de Mike ciertamente me involucró, así que le supliqué que dijera la verdad. ¿Crees que estoy mintiendo?, replicó visiblemente indignada. Puse la grabadora de voz. Mike había arriesgado su vida para salvar la. Comenzó con Mike expresando preocupaciones sobre la dificultad de su conversación y su intención de registrarla como prueba. Su hermana inmediatamente lo presionó para obtener una mayor parte de la herencia de su padre. Inicialmente, ella se mostró algo reservada y afirmó que necesitaba ayuda para criar a su sobrino sola, pero cuando Mike rechazó su sugerencia exigiendo ella pedirle manutención a su exmarido, su comportamiento cambió dramáticamente. Ella confesó haberle hecho el corte en el muslo a Mike durante la disputa por la herencia de su madre. Pensé que si no estabas en escena obtendría más, dijo alegremente, aunque admitió a estar asustada en aquel entonces, limitando sus acciones a un simple corte. Ahora jactaba de ser capaz de hacer que pareciera un accidente. Ten cuidado con tu espalda y tus partes altas. Siempre estoy atento a una oportunidad, amenazó. El miedo y la tensión en la voz de Mike fueron palpables a través de la grabación. Sintiendo el peligro de quedarse en su casa,
Hábilmente cambió el tema y sugirió mudarse. Un lugar público, hay un excelente restaurante de pescado cerca, déjame invitarte hermana, dijo, ¿por qué no te preparas? De repente, su comportamiento cambió y ella se fue para prepararse. En ese momento Mike rápidamente me escribió una carta confiándosela a su sobrino en voz baja, mencionó la grabadora de voz esperando que la encontrara, pero por ¿acaso le dio la carta a su sobrino después de salir de su casa para en un restaurante? Mike invitó a almorzar a su hermana, pero ella permaneció como siempre al salir del restaurante. Mike sugirió consultar a un abogado debido al punto muerto en su discusión cuando Mike dijo que se dirigía a casa. Su hermana insistió. Acompañarlo a la estación durante su caminata. Traté de disuadirlo de involucrar a un abogado alegando que complicaría las cosas. Cuando Mike se negó, ella comenzó a gritarle en la calle y mantuvo la calma. Mike insistió en que involucrar a un tercero era lo mejor y dijo que hablaría con un abogado que sabía que de había un suena como algo cayendo o rodando seguido de conmoción y voces pidiendo una ambulancia. La grabación se detuvo posiblemente porque se presionó el botón de parada cuando le quitaron la chaqueta a Mike para recibir tratamiento de emergencia. Después de que terminó la reproducción, la cuñada inicialmente pareció sorprendida pero luego se volvió desafiante. Entonces, ¿cómo? ¿Esto algo? Es solo una discusión entre hermanos, no se trata de la disputa de herencia que ella argumentó. ¿Estás tratando de decir que soy el culpable? No hay evidencia de que hice algo. Esto es evidencia suficiente para mostrarle a la policía que existe la posibilidad de juego sucio, repliqué mientras la cuñada estaba fuera. La policía ya llegado y le confirmó a Med el contenido de la grabadora de voz que habían estado esperando y escondiendo anticipando su regreso. La policía aquí anunció sorprendiéndola cuando la realidad de sus acciones comenzó a revelarse. Al amanecer, su comportamiento previamente arrogante y confiado cambió a uno de miedo. La entrada a la habitación del hospital fue bloqueada por detectives vestidos de civil haciéndose pasar por visitantes. Estábamos en el cuarto piso, sin dejar ninguna ruta de escape. Es fácil. Observé incluso si ella quisiera huir. Saltar por una ventana no terminaría bien para ella. Un detective entró a la habitación acercándose a la cuñada que miraba frenéticamente a su alrededor con el rostro pálido buscando una ruta de escape. Queremos interrogarte ya que podrías haber sido el último persona, con Mike sugiriendo que el incidente fue más que un accidente. El detective explicó que tal vez solo era alguien que se parecía a mí. Supuestamente hay 3 personas en el mundo que se parecen a cada uno de nosotros, soltó aparentemente tratando de reclamar. Caso de identidad equivocada. A pesar de su voz fue grabada en The Voice Recorder. Ella trató de usar una excusa infantil para escapar de la responsabilidad. No pude evitar dejar escapar una sonrisa ante su intento. La policía no se dejó llevar por sus excusas y los desestimó con indiferencia. Sí, lo entiendo. Los culpables cambian sus historias y hacen declaraciones incoherentes, que era exactamente lo que estaba haciendo la cuñada cuando la policía se la llevó. Le entregué la grabadora de voz al detective a cargo, quien parecía ser el investigador principal después de la cuñada. El drama de la ley disminuyó. Apareció otra persona. Había hecho otra llamada cuando contacté a policía cuando el sobrino vio al hombre entrar. Exclamó papá y saltó a los brazos de su padre. El ex cuñado me reconoció asintiendo y luego abrazó a su hijo aparentemente prometiendo no soltarme nunca. Durante la interacción entre la cuñada y la policía, el sobrino se había asustado y se había escondido detrás de mí. Se había desanimado. Después de que la policía se fue, pero su ánimo se levantó instantáneamente al ver a su padre. Esta era la primera vez. Había conocido al excuñado desde el funeral de mi suegra. Me había puesto en contacto con él por una razón. La grabadora de voz que Mike había salvaguardado contenía los verdaderos sentimientos de la hacia su hijo. Ella había declarado sin rodeos que ella nunca quiso tener un hijo y solo dio a luz porque nunca sintió ningún afecto por él. El cuidado de los niños se lo dejó principalmente el excuñado y sus padres a menudo lo habían ayudado, así que cuando se divorciaron pensó que fácilmente obtendría la custodia. Embargo, manutención de los hijos. La cuñada logró presentarse convincentemente como una madre devota y una custodia. Parece que las madres a menudo tienen una ventaja en las batallas por la custodia. El excuñado tuvo que aceptar esto pensando que tal vez ella había
desarrollado sentimientos maternales como ella nunca había maltratado a su hijo. Se suele que las mujeres tienen instinto maternal, pero en el caso de la cuñada, esa teoría era una excepción. En realidad ella solo tomó la custodia para la manutención de los hijos y desperdició el dinero en ella misma con su comportamiento cruel hacia su hijo, como privarlo de comida y encerrarlo en un armario. Aparentemente era una rutina. Carta de Mike reveló su deseo de rescatar a su sobrino de esta situación, incluso si eso significaba renunciar a toda su herencia. La insistencia de Mike en involucrar a Vin con un abogado no se trataba solo de la herencia, sino también sobre el bienestar de su sobrino. No pude evitar sentir que detrás de la determinación inquebrantable mi esposo, incluso frente al peligro que representaba su hermana, había una determinación de salvar a nuestro sobrino. La carta también mencionaba que una vez que el sobrino estuviera sano y salvo de su madre, sería confiado a su padre. Sin embargo, dado el daño causado a Mike, simplemente transferir la herencia y recuperar al sobrino no sería final. Sentí que la cuñada debía rendir cuentas y arrepentirse. Sus acciones. El ex cuñado se enfureció cada vez más mientras le contaba todo, desde la carta de Mike. Al ver a su hijo cambiar drásticamente, se culpó a sí mismo por lo que había sucedido después del divorcio. El sobrino vivía con su madre, pero el ex se las había arreglado para asegurar un acuerdo de visitas mensuales. Sin embargo, mientras la cuñada exigía constantemente la manutención del niño, ella nunca le permitió al ex cuñado una sola visita. Continuamente ponía excusas para negarle el acceso a su hijo y lo amenazaba con que si él persistía, lo haría. Nunca volver a ver a su dejándolo impotente, expresando arrepentimiento por no haber confrontado a mi cuñada antes o haberla controlado en secreto. Su exmarido se disculpó repetidamente con su sobrino, luego decidió confrontar a su hermana y resulta que ella ya había sido reportada no solo por las circunstancias sospechosas que rodearon la caída de Mike, pero también por su maltrato a los. La división juvenil llegó expresando su deseo de escuchar al sobrino. Se requirió a su tutor y mi ex cuñado lo acompañó. Me pidieron que también me uniera a Mike. La recuperación es incierta, podría recuperar la conciencia en una hora o incluso un año. Dada la urgencia de la situación del sobrino, priorizarlo parecía la opción correcta. La estación de policía. Se produjo un enfrentamiento entre mi excuñado que acompañaba a su sobrino y la hermana de Mike. Todavía era solo una persona de interés en ese momento. En un momento de angustia o tal vez de estupidez ella comenzó a hacer acusaciones escandalosas. Era él, este hombre me dijo que lo hiciera él. Un demonio, yo soy la verdadera víctima aquí, seducida por un demonio para casarse. Ella histéricamente etiquetó a su hijo como hijo de un demonio. Su exmarido no podía quedarse en silencio. ¿Qué quieres decir con hijo de un demonio? Deja de hacerle más daño al niño después de empujar a Mike hacia abajo y continuar con tus excusas a otros. Te convierte en el verdadero demonio a pesar de su hermano. Argumento lógico. Ella no dejaba de amenazar. Te haré sufrir el mismo destino. Todos en la estación de policía miraron con desdén mientras la policía se la llevaba a rastras. Dado el riesgo de que pudiera lastimar a otros, fue detenida. La investigación rápidamente avanzó cuando imágenes de vigilancia de una tienda cerca de las escaleras en la entrada de la estación donde Mike fue empujado la mostró haciendo un movimiento de empujón. Aunque el ángulo de la cámara no confirmó el empujón, los detectives aseguraron que obtendrían una confesión definitiva con la cuñada bajo custodia. El foco cambió a la custodia del. Basándose en sus declaraciones grabadas y el relato del sobrino, se decidió que debía quedarse con mi excuñado. El sobrino estaba encantado de vivir con su padre, quien junto con sus padres le aseguraba una vida cómoda. Después, durante el interrogatorio policial, regresé al hospital y resolví quedarme al lado de Mike hasta que recuperara la conciencia. A la mañana siguiente Mike recuperó la conciencia, aunque aún no había pruebas concretas cuando le dijeron que la policía estaba interrogando a la hermana de Mike y dijo que tenía algo que decirle. Detective, siguiendo la petición de Mike, hicimos que el detective viniera. Mike le dijo al detective que su hermana lo empujó por detrás y dijo. Sus huellas dactilares, o más bien sus huellas de manos, debían estar claramente en la chaqueta que llevaba en el momento en que los forenses la confirmaron. Huellas de manos en la chaqueta junto con huellas dactilares claras. Sin embargo, temiendo que aún pudiera encontrar una manera de negarlo, la policía fue a Great Longitudes para revisar todas
cámaras de seguridad cercanas, además, pidieron información al público, alguien que estaba filmando cerca los contactó para informarles de sus imágenes. Podría haber capturado el altercado. La persona revisó las imágenes después de darse cuenta de que había ocurrido un incidente y descubrió que mostraba claramente a la cuñada empujando a Mike, confrontada con evidencia innegable de que cuñada fue derrotada y arrestada sin resistencia después de cierta recuperación. Mike a través de su abogado le exigió una compensación y gastos médicos, pero su cuenta bancaria estaba vacía y no poseía nada de valor significativo, incluso sus queridas bolsas de marca eran todas falsas, compradas de fuentes dudosas. Cuando le pidieron una compensación, ella simplemente dijo: no tenía nada que darle a Mike y luego propuso dividirse la herencia de su padre en partes iguales y luego logró cobrar la compensación y los gastos médicos cuando se distribuyó la herencia, aunque la mayor parte se destinó a los pagos de Mike, una pequeña cantidad terminó con la cuñada. Sin embargo, todo el dinero se para los honorarios legales de los crímenes que cometió y ahora parece que ya casi no le queda dinero en su cuenta. Esto fue porque la cuñada, siendo egoísta y poco inteligente, rescindiría su contrato con cualquier abogado que dijera algo inconveniente para ella, incluso si estuvieran en medio de una investigación, dado que los honorarios son reembolsables. Su dinero siguió disminuyendo ya que despidió repetidamente a los abogados. Finalmente, el abogado que eligió y que simplemente siguió sus órdenes aparentemente no pudo proporcionar una defensa adecuada, lo que hizo que el juicio pareciera sombrío después de haber sido asignado a mi ex cuñado. El cuerpo demacrado del sobrino se recuperó aún más apropiado para su edad. Estas circunstancias influyeron mucho en la batalla por la custodia y un abogado experto en cuestiones de custodia logró alejar al sobrino de la cuñada. Argumentaron que se necesitaba una educación adecuada. Era imposible con la cuñada debido a su estilo de crianza y la gravedad de sus crímenes, enfatizando cuánto amaba a mi ex al niño. Demostraron que el sobrino quería vivir con él y tomó en cuenta la atención que recibió después del arresto de la hermana de Mike, asegurando la custodia sin problemas. Ahora escuché que están viviendo en paz con mi ex suegro y sus padres en algún momento, después de que Mike fue dado de alta y regresó la vida normal. Comencé a sentirme mal y me preocupaba que pudiera deberse a la tensión de cuidarlo. Fui a un chequeo y descubrí que estábamos esperando una nueva vida. Hablamos de usar lo que hizo su hermana como una lección con la esperanza de criar a nuestro hijo para que siempre sonría y sea amable con los. Comienza